Hola a todos y bienvenidos de nuevo al paraíso de los sabores. Hoy quiero enseñaros cómo hacer estas preciosas rosas de fondant. Son perfectas para decorar cualquier tarta o cupcake que tengáis. Empezamos. Lo primero que haremos es colorear el fondant del color deseado. Cuando coloreamos el fondant suele ponerse más blandito, así que vamos a utilizar azúcar glass o en su ausencia maicena. Una vez coloreado el fondant, si no lo vamos a utilizar enseguida, siempre es importante taparlo muy bien con papel film para que no se seque. Voy a colorear un poco de fondant de color verde también. Y depende de la intensidad del color que queráis, le añadís más o menos cantidad de colorante. Como os he dicho antes, el fondant se suele poner más blandito con el colorante, así que lo vamos a pasar por azúcar glass o en su ausencia por maicena. Lo tapamos también muy bien con papel film hasta que lo vayamos a utilizar. Como os he dicho antes, es muy importante taparlo muy bien con papel film para que el fondant no se reseque. Cogemos una bolita y lo extendemos tal como veis en el vídeo. Una vez que tenemos el fondant estirado, cortamos con el cuchillo 10 partes iguales. Una vez que tenemos los 10 cortes hechos, cortamos el último como si fuera el doble de lo que hemos cortado hasta ahora y el sobrante lo guardamos. Ahora vamos a darle forma redonda a los cortes que hemos hecho, tal como veis en el vídeo. Con la parte que hemos cortado doble, con la ayuda de los dedos le damos forma, tal como veis en el vídeo. Por el lado de arriba tiene que estar más fino y abajo un poco más gruesa. Empezamos a darle forma, enroscamos. Así. Ahora cogemos una bolita y empezamos a darle forma. Fijaros en el vídeo. Con un dedo aguantamos el fondant y con el otro le damos toques suaves. Por el lado de arriba, como os he dicho antes, tiene que estar el fondant mucho más fino. Y no os preocupéis por el aspecto que queda abajo, porque esto se va a tapar. Haremos los mismos pasos hasta acabar con las bolitas. Una vez que hemos estirado los 10 pétalos, cogemos uno y lo colocamos un poquito más arriba del corazón que hemos hecho antes. Con el segundo pétalo cerramos el primero, tal como veis en el vídeo. Le damos ahora un poco de forma a los pétalos. Cogemos ahora otro pétalo y lo vamos a colocar justo donde hemos cerrado los dos anteriores y un poco más arriba que los otros dos. Cerramos un lado del pétalo y el otro lo dejamos abierto para poder meter el otro pétalo y así siempre. ¿Veis? Hemos dejado un lado abierto
Y ahora con el pétalo lo cerramos. Le damos a la rosa un poco de forma con las manos. Y como veis, en este estado así ya tendríamos una rosa pequeñita. Pero vamos a seguir y le vamos a poner los 5 pétalos restantes. Cogemos el pétalo y lo colocamos justo donde hemos hecho cierre de 2 pétalos. Dejamos un lado abierto y metemos otro pétalo y así hasta cerrar la rosa. Hemos terminado de colocar todos los pétalos. Ahora le vamos a dar forma con las manos. Ahora, lo único que quedaría por hacer es quitarle el sobrante de abajo. No os preocupéis por la rosa, que va a quedar intacta. Y con la ayuda de los dedos le vamos a dar forma redonda. He forrado un cartón de huevos con papel de aluminio y en el agujero voy a poner la rosa para que no se estropee su forma mientras se seca. Cogemos un poco de fondant de color verde. Esto es opcional, pero así va a quedar mucho mejor la rosa. Le damos forma redonda con las manos. Y con la ayuda de un cuchillo hacemos unos puntos donde el interior de estos puntos no debemos de tocarlo y dibujamos la forma de unos pétalos. Lo que quiero hacer es el taliz del tallo. Dibujamos sin llegar a cortar el fondant. Y cuando tenemos el dibujo hecho, quitamos el sobrante del fondant con cuidado. Con la ayuda de algo redondo, aplastamos un poco las hojas del taliz para que parezcan más verdaderas. No os preocupéis mucho por la forma, el taliz va a estar por debajo de la rosa, por lo tanto no se va a notar mucho. Cogemos el taliz y lo colocamos justo debajo de la rosa y lo pegamos. Se va a pegar muy rápido porque la rosa no ha llegado a secarse. Si vuestra rosa ha llegado a secarse un poquito, no os preocupéis, cogéis una brocha con un poquito de agua y le dais un poquito y enseguida se va a volver a pegar. Colocáis ahora el taliz a vuestro gusto. Como os he dicho antes, el taliz es opcional. Yo lo hice para que veáis que se hace muy fácil y queda muy bonita la rosa. Quitamos el sobrante del taliz sin miedo y le damos forma redonda con algo redondo o con la ayuda de los dedos. Mirad qué rosa más preciosa nos ha quedado. Vamos a hacer un pétalo. Extendemos el fondant con la mano
Con la ayuda de un cuchillo, dibujamos el pétalo sin llegar a cortar y le quitamos el sobrante. Alisamos los márgenes con la ayuda de los dedos o con un cuchillo. Y con la ayuda de un dedo, presionamos sobre la hoja para darle un poco más de realismo. Con el cuchillo le dibujamos las líneas que caracterizan la hoja sin llegar a cortar. Y ya nuestra hoja estaría lista. Solo faltaría colocarla en la posición que queremos para que se seque. Hay que tener en cuenta que de la forma que la vamos a poner, una vez seca, así se va a quedar. Como veis, quedan unas rosas preciosas y no es complicado hacerlas. Os animo a que las preparéis para vuestras próximas tartas y sorprender a vuestros invitados. También quería comentaros que he tardado en preparar este vídeo 15 horas y vosotros solo tardáis un segundo en suscribiros a mi canal. Así yo siento que mi esfuerzo está valorado y me animo a subir más vídeos. Muchísimas gracias por estar allí y hasta la próxima.